Porto de Galinhas, uno de los destinos de playa más famosos de Brasil, ubicado en el nordeste, en el estado de Pernambuco. Y sí, es nuestra segunda vez acá, pero esta vez lo vimos distinto. Cambios, sorpresas, cosas buenas y no tan buenas. Así que prepárense, pónganse el traje de baño y acompáñenos a redescubrirlo. Hola compañeros de Viajes y Aventuras. El destino que hoy les traemos ya pasó por el canal, pero esta vez volvimos para mostrarles cómo está hoy y qué se pueden encontrar si lo visitan ahora. Les dejamos por acá el link al video anterior para que puedan comparar ambas experiencias. En lugares como este hay cosas que nunca pasan de moda: las llangadas, el mar cristalino y la posibilidad de nadar rodeado de peces. Y sí, todo eso sigue siendo tan increíble como lo recordábamos. Pero este viaje tiene algo especial, no vinimos solos, nos acompaña Ailén, nuestra sobrina, en un viaje muy importante para ella, su viaje de 15, y también alguien que ya conocen en el canal, Mario, mi papá, el suegrito, como le dice Raúl. Así que prepárense, porque vamos a redescubrir juntos Porto de Galinhas. Vamos a hacerles el room tour. Estamos en el Hotel Bahía Branca de Porto de Galinhas. Acá tenemos enseguida, ni bien entramos, el baño completo, la ducha típica brasilera, la ducha higiénica, el reemplazo del bidet. Y este es el cuarto, amplio. Vamos a prender el aire. Tenemos cama de 2 plazas y cama de 1 plaza, y del otro lado un placar bastante grande, la ropa, frigobar, espejo, tele, está la tele, el aire acondicionado. Hay un poco de desorden, pero vinimos con adolescentes. Y vistas no tenemos, en realidad, vistas a los vecinos. Y se ve un poco la playa. Está cómodo, está prolijo, todo bien. La recepción, buen día, y salimos directamente a la peatonal de las Sombrillitas, así que estamos muy bien ubicados. Este es el Hotel Bahía Branca, Porto Galinhas. Uno de los lugares más fotografiados de Porto de Galinhas es sin duda la peatonal de las Sombrillas. De día o de noche siempre está llena de gente. Es un clásico y parte de la identidad del lugar. Acá están justamente los fotógrafos, que lo que hacen es sacar fotos con el propio celular de la persona, indicándole posiciones para que, bueno, tengan fotos espectaculares.
Vamos hacia, a ver si podemos, al farol o al faro de Porto Galinas. Recién están abriendo los locales comerciales, ya que los mismos permanecen abiertos hasta las 10, 11 de la noche. Así que es un horario bastante extenso. Ahí lo vemos, al farol Porto de Galinas. Buen día. Tudo bom. Para subir al faro tuvimos que pagar 10 reales y seguro se están preguntando, ¿vale la pena? La primera vez que visitamos Porto de Galinas, este mirador fue una de nuestras recomendaciones, pero en esta nueva visita nos encontramos con una realidad muy distinta. El ascensor que lleva a la parte superior no funcionaba. Las escaleras, visiblemente oxidadas, evidencian la falta de mantenimiento y varios tramos estaban completamente oscuras. Llegamos primero al mirador cerrado, ubicado en el nivel más bajo. Allí, el abandono es evidente. Un puff en mal estado, que parece ser utilizado como refugio improvisado, basura en el suelo, manchas en las paredes y la puerta del ascensor. Aún así decidimos seguir subiendo. Desde lo alto, la vista sigue siendo impactante. Si miran con atención el agua, notarán zonas más oscuras, son los arrecifes. En nuestra primera visita con la marea baja se podía caminar sobre ellos. Hoy eso ya no está permitido, algo totalmente lógico, ya que cada paso afecta a este delicado ecosistema. También se observan nuevas construcciones, probablemente hoteles, que ya empiezan a modificar el entorno. Desde arriba incluso pudimos ver nuestro hotel, en la peatonal de las Sombrillas, una ubicación realmente privilegiada. Al costado del mirador, un nuevo hotel casi terminado nos confirma el cambio. Este lugar ha perdido parte de su vista y también algo de la esencia de aquel pueblo que conocimos. Cuando uno baja a la playa, justo en la zona desde donde salen las llangadas, lo primero que impacta es la cantidad de gente.
Hay muchísimos turistas disfrutando, pero también muchísimos vendedores. Y de verdad ofrecen de todo: refrescos, camarones, sopas, pareos, vestidos, artesanías de madera. Es constante y siempre hay movimiento. Ahora, a medida que uno se va alejando de esa zona más masiva, el ambiente empieza a cambiar. Se van encontrando sectores con sombrillas, mucho más tranquilos, donde hay bastante más espacio entre una y otra y se puede disfrutar con más calma. Eso sí, hay que caminar un poco más para llegar. Y ojo con esto: mientras más se alejan, también empiezan a desaparecer las piscinas naturales y el paisaje cambia a playas de mar abierto con más olas. Y si siguen avanzando unos minutos más, van a llegar a la zona de Muro Alto, que es una muy buena alternativa si lo que buscan es tranquilidad. Una de las actividades que sí o sí tienen que hacer si vienen a Puerto de Galinas es el paseo en yangadas y nadar con peces en las piscinas naturales. Nosotros compramos el ticket en un pequeño stand que siempre está en la bajada de la playa principal. Pagamos 60 reales por persona y la experiencia dura más o menos 1 hora. Después de comprarlo, los llevan a un punto donde organizan a la gente y los van asignando a las distintas yangadas que tienen capacidad para 6 personas. Nos subimos y ahí empieza la aventura. El agua es simplemente increíble, un color turquesa impresionante y una transparencia que te deja ver todo. La yangada avanza con el viento, tranquila, hasta llegar a zonas con arrecifes donde ocurre lo mejor. Algo que notamos respecto a nuestra visita anterior es un cambio importante. Antes, las yangadas salían principalmente con marea baja y la gente podía caminar sobre los arrecifes. Ahora eso ya no está permitido para proteger el entorno natural. Gracias a eso, las salidas se hacen a distintas horas del día y la experiencia sigue siendo igual de espectacular. Para hacer esta actividad, nosotros fuimos con zapatos de agua y es súper recomendable. En caso de pisar alguna piedra, nuestros pies están protegidos. También llevamos máscara de snorkel, que suma muchísimo a la experiencia, porque nos permite disfrutar mucho más de los peces y de todo lo que hay bajo el agua. Cuando cae la noche, el centro cambia completamente. Las callecitas empedradas se llenan de turistas paseando, comprando y disfrutando de toda la oferta gastronómica. Entre todo eso, también están los mercados de artesanos, que son una parada obligatoria, no solo para buscar souvenirs o algún regalito,
sino porque realmente son muy lindos de recorrer y tienen un ambiente súper especial. Ah, ya te lo comiste todo. Bueno, repetimos lugar, que repetimos heladería, repetí gusto el chicle, me parece los chicles, para mí son los Cadbury, chicles Cadbury. Y bueno, y Ana repitió también Maracuyá. así que volvimos y repetimos. Una de las noches fuimos a cenar a Pitanga, un restaurante donde siempre hay música en vivo. Y justo cuando nosotros estábamos ahí, además de la música típica de la zona, pasó algo muy especial. Un músico amateur que estaba como cliente disfrutando unos tragos, se animó a cantar. Y la verdad, fue uno de esos momentos inesperados que terminan haciendo la experiencia mucho más memorable. Rosa, malagueira de rosa, convergando. De uma rosa. Dale, Zé. How do you say eu tentei? Yo intenté. Eu intenté. Sim? Eu tentei. Mas, perfeito. Louca por você, só pra ter alguém que me sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Oh, oh, oh. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar. Louca por você, só pra ter alguém Que me sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Oh! Ela te lasca, Zé. Ela te lasca. Al comienzo del video les mostramos el room tour de una de las habitaciones y ahora estamos en otra de las zonas que más nos gustó del hotel, la piscina. Está en el cuarto y último piso,
es exterior y tiene una vista increíble hacia el océano. Es de esos lugares perfectos para relajarse en la tarde, cuando la ciudad empieza a calmarse y el sol va dejando paso a la noche. Además, hay mesas y sillas ideales para sentarse a merendar o simplemente disfrutar del momento. Para que se hagan una idea, nosotros vinimos la semana después de Carnaval. Nos quedamos 6 noches en 2 habitaciones con desayuno incluido y pagamos en total $1.394. Y desde acá no solo se ve el mar, también pueden ver la peatonal de las Sombrillas y el faro de Porto de Galinhas que visitamos más temprano. Então veja bem, vou falar, vou aproveitar Sí, a sua filmagem e vou apresentar o trabalho, Sim. ok? Bom, vamos começar pela identidade do lugar, a identidade de Porto, tá? Esse trabalho é feito de palmeiras, de coqueiros. Coqueiros. Né? Os coqueiros que caem, eu aproveito e, aliás, eu aproveitei porque a galinha tem 27 anos. Uau. Há 27 anos eu criei a identidade do lugar, são as galinhas, né? E ela se estendeu, esse trabalho evoluiu muito, porque elas eram bem simples, né? Sim. Eram mais simples. Eu focava muito o coqueiro em si, Aham. né? Eu deixava que aparecesse mais a raiz, para que o turista, o visitante, percebesse que a galinha era de coqueiro, coqueiro. né? Mas ela foi evoluindo, que hoje o turista chega aqui, ele não reconhece que é de coqueiro. Sim, é verdade. Entendeu? É verdade. Eu tenho que fazer Certo. o comentário para que fique Certo. né, na cabeça dele ou no celular dele. Mas sempre os coqueiros que caem. Sempre. Por Sempre. quê? A proposta desse trabalho é de sustentabilidade, né? E a galinha é um trabalho cultural, lúdico e sustentável, ok? Ok. Esse é o registro desse trabalho, né? Mas aí, hoje eu já estou inovando a galinha de uma forma mais moderna, como esse projeto Como aqui. este. Esse projeto ali é um projeto novo, né? Uhum. Porque muita gente quer ter esse trabalho, mas não leva porque ele é muito pesado, Muito pesado. grande. E aí agora eu estou fazendo assim. Aqui são 20 peças que vai para um restaurante que vai ser inaugurado mês que vem, tá certo? São 20 obras que chama-se Mitos do Mundo. São artistas brasileiros. Ah, Alguns já morreram e outros não, Bem. tá? Então essa exposição é uma exposição permanente que ficará exposta no restaurante. Tá? Eles têm um espaço muito bom, aberto, sabe? aqui em Porto. Aqui em Porto, Só que não é lá no centro. Aham. Você voltando para lá é o primeiro do lado esquerdo. Eles ainda estão decorando. Decorando. E eu tenho que entregar daqui a um mês 20 peças. Tem muito trabalho. Muito trabalho. Tem muito trabalho. Bom, então, paralelo às galinhas, eu faço também um trabalho de decoração, que são esses painéis. Esse aí, por exemplo, já foi uma encomenda de um hotel. Ele vai para a recepção. Ele vai para a recepção. E os hotéis mais antigos é decorado com o meu trabalho. Por isso vem muita gente aqui. Ah, Entendeu? E aí eu que bom faço color. eu Muito faço- cor. colorido. Sim, Eu muito tinha- colorido. Eu tinha que explorar isso, Sim. né? Porque as Sim. cores do Brasil Sim. bem colorido. Alegria. Alegria. Aí eu faço um trabalho, uma linha comercial também, que são esses trabalhos menores. Né? Ah, Essa é uma linha comercial, né? Que serve como decoração. E as galinhas que eu tinha aqui, as duas argentinas levaram levaram. todas. Levaram todas.
Elas levaram, além de levar as galinhas que eu tinha aqui, elas, como vieram aqui na terça-feira, elas encomendaram outras coisas. Aí eu praticamente trabalhei a semana inteira para Pra elas. eles. Então, ó, tudo isso aqui se encaixa na linha de decoração. Decoração. Esse tá vendido também. Hermoso. Hermoso. Sempre coqueiros. Não, Não? aqui não. Ah. Aqui, esse aqui se encaixa na minha proposta de sustentabilidade. Né? São madeiras antigas. Ah. São madeira de demolição. Demolição. E aqui é a oficina. Aqui é uma bagunça organizada, né? Sim. Eu sei onde está tudo. Mas olha, tudo madeira antiga, tá vendo? Sim. Reciclar. É. E essas madeiras aqui, elas têm caras de nova, mas ela vem de uma proposta também de sustentabilidade, porque é de replantio. Ela é plantada para cortar. Planta Entendeu? maderas especialmente. Para o corte. Né? Porque eu não trabalho com a proposta de comprar madeira. Não. Eu utilizo aquela que vem da preservação, né? Ambiental, entende? Eu iniciei a minha história de escultura porque na realidade eu sou escultor. Mas a vida foi me transformando, né? Hoje eu pinto. Né? Eu pego encomendas de pinturas. Né? Eu tenho um restaurante aqui em Muro Alto, que dentro do restaurante eu tenho 3 pinturas grandes, 2,10 metros por 1,60. Né? Aí o pessoal que vem de fora encomenda pinturas, porque madeira é um trabalho meio complicado de levar, porque a pintura eles enrolam, botam num canudo e... Entendeu? Eu iniciei a minha história de arte com cerâmica. E dali eu passei para madeira. Né? Da madeira eu passei para os coqueiros. Muito obrigada. Prazer. O prazer foi meu de recebê-los, porque vocês são uma equipe de comunicação. Estamos tentando. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Algunos se estarán preguntando por qué vinimos a este lugar. Muchos destinos tienen una identidad muy marcada, algo que los hace únicos. Por ejemplo, en Punta del Este están las obras de Carlos Páez Vilaró. Aquí en Puerto de Galinas pasa algo muy parecido. Si recorren sus calles, van a ver por todos lados unas esculturas muy particulares, las famosas gallinas de Carcará. Con esos ojos saltones y el pico rojo, ya son parte de la esencia del lugar. Detrás de todo esto está Gilberto Carcará, el artista. Y lo mejor es que tiene su taller abierto para que cualquiera lo pueda visitar. Nosotros fuimos y como pudieron ver, además de su talento, es una persona súper amable. Y hoy queríamos que ustedes también lo conocieran. Muro Alto es donde estamos. Muro Alto. Es otra de las playas. No estoy segura si es también otro balneario, pero bueno, mucha gente se aloja acá en Muro Alto porque es más tranquilo y va a pasear a Puerto de Galinas a la noche. Son 3 kilómetros. También tiene playa, por supuesto. Es una playa ya más de mar abierto, mucho más tranquilo. Vemos otro tipo de hotelería, quizás un poco más residencial, me parece. Un área un poco más residencial. Es una zona muchísimo más tranquila. Muchísimo más tranquila.
son los gustos que pediste? Sencillo. Vainilla y frutilla. ¿Cómo está? Y bueno, y yo pistacho y dulce de leche. Vamos a probar el pistacho. Vamos a probar el pistacho, a ver qué tal. El pistacho de Brasil. Ya he comido pistacho y no, todavía no. Cuando vayamos a Italia, ahí yo creo que va a ser el mejor pistacho. Así que bueno, vamos a probarlo acá, a ver qué tal. Bon appetit. Caminando por las calles, algo que nos llamó mucho la atención fue ver en varios lugares platitos con comida y agua para los perros callejeros. Y es que acá en Porto de Galinhas hay bastantes. También es común verlos meterse en los locales, buscando un poco de aire acondicionado para escapar del calor, porque en verano, la verdad es que se nota que lo pasan bastante mal. Es un detalle simple, pero que dice mucho de la gente del lugar. Solemos decir una frase, y es que Brasil no defrauda, o no lo hace en el 99% de las veces. La alegría característica del brasileño sigue intacta, y uno lo percibe en el ambiente, en el servicio que le brindan al cliente, y eso hace que uno vuelva porque la pasa bien. Todo fluye, se come rico y tienen playas fantásticas. Porto de Galinhas es un lugar para toda la familia, hay actividades para todos los gustos, o si lo que buscan es relajarse y descansar, también es posible alejándose un poco de las playas más céntricas. Les aseguro que no se van a arrepentir. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.